Bueno, yo creo que este año que termina, 2021, termina con un saldo de hechos realmente críticos en cuanto a la violencia contra la mujer se refiere. Y por eso hemos invitado esta mañana a una invitada, valga la redundancia, una invitada frecuente acá de Radio Panamá y de nuestro noticiero. Ella es Nelis Herrera, directora del INAMU. Señora directora, muy buenos días. Bienvenida nuevamente a Radio Panamá. ¿Cuál es el balance? ¿Cómo estamos terminando este año en cuanto a la violencia contra la mujer se refiere? Buenos días, Alexandra y Mirna. En el tema específicamente que nos compete al Instituto Nacional de la Mujer, a la fecha se han dado 20 femicidios formalmente hasta el mes de noviembre, según las estadísticas del Ministerio Público. La realidad es que se da un nuevo hecho, como todos sabemos, en el mes de diciembre en el área de San Miguelito, donde una mujer es asesinada presuntamente por su pareja. La realidad es que en comparación al 2020, las cifras, hay una marcada diferencia. Sin embargo, nosotros aspiramos al día que no exista un solo femicidio, al día que no exista un solo asesinato por odio a la mujer propiamente. Eh, y la realidad es que ha habido aumentos en temas de denuncia, ha habido aumento en temas de medida de protección, por ejemplo, específicamente en tema albergue. La cantidad de mujeres albergadas este año supera la de los últimos 5 años. Pero si nosotros hacemos un análisis de esto, yo les podría decir que a mí me parece muy interesante el hecho de que hoy las mujeres se atrevan a denunciar esa violencia, que tengamos mujeres aceptando medidas de protección como es un albergue. También es importante señalar dos cosas en este sentido. Y es que en el tema específicamente, cuando nosotros analizamos los femicidios, hemos visto cómo han minimizado las edades. O sea, hemos visto cómo, por ejemplo, una chica de 22 años fue asesinada de 48 puñaladas. Hemos visto cómo una chica de 23 años fue asesinada en el área de Chepo. Hemos visto cómo este tema ha ido realmente, llama poderosamente la atención, como cada vez las víctimas son más jóvenes, pero no quiere decir así que también los agresores son más jóvenes. Lo que sí son más jóvenes son las víctimas de femicidio. También nos llama la atención, por ejemplo, en el tema de mujeres albergadas, como la mayoría de ellas son migrantes. O sea, tres cuartas partes de las albergadas son mujeres en situación de migrantes. Entonces, hay una cantidad de situaciones que a nosotros nos llaman poderosamente la atención dentro de todo el análisis de lo que es la violencia específicamente contra la mujer. Directora, buenos días. Yo estuve viendo las cifras y le tengo varias preguntas para poder ilustrar a la audiencia. Cuando el Ministerio Público detalla la cantidad de víctimas, las divide en femicidios, tentativa de Correcto. femicidio y muerte violenta. ¿Por qué se hace Claro. esa discriminación? O sea, ¿por qué se divide de esa forma? ¿Qué significa cada uno? Y son casos, todos tienen que ver obviamente con mujeres que al final Sí. se suman. No, no, te explico. Explíquenos. Recordemos que desde el 2013 hasta a la fecha, Panamá tipifica, según la ley 82, lo que es femicidio. Antes se mal llamaban crímenes pasionales o como quisieran Ujú. llamarlo en su momento, ¿verdad? O Sí. simplemente se etiquetaba un asesinato contra una mujer. ¿Cuál es la gran diferencia? El valor cultural el valor inferior de manera cultural que se da dentro del machismo hacia la mujer. Cuando nosotros analizamos los asesinatos directamente a la mujer, es un crimen de odio. Es un hombre, una persona cercana a esa persona que la mata por el simple hecho de ser mujer. ¿Por qué? Porque en una sociedad donde a la persona se le forma pensando que tiene un derecho sobre esa persona. Nosotros no vemos mujeres quitando de la vida a un hombre, o sea, eso puede pasar,
pero la realidad es que la mujer crece en un nivel de sometimiento, ¿verdad? Donde se le da un menor valor desde la concepción de ese asesino, que se cree el derecho de quitarle la vida. Entonces llega un momento en que esto comienza a tipificarse, así como otra cantidad de delitos comienzan a tipificarse de manera diferente. Por ejemplo, en algún momento los delitos eran de manera general y pasan a dejar de hablar de un cualquier delito y hablarse, por ejemplo, de narcotráfico. Luego hablamos de crimen organizado. Bueno, en el tema femicidio es el hecho de odio contra la mujer. ¿Y cuál es Alguien que la mató a esa mujer por diferencia odio. entre femicidio y tentativa de Mira, femicidio? tentativa quiere decir, por ejemplo, una mujer que trataron de asesinarla, pero esa mujer no falleció. Entonces hubo una tentativa, por ejemplo, un caso donde una chica le dan 45, pasó este año, 45 puñaladas, pero ella quedó viva. Queda viva lesionada. Tenemos Claro. casos de chicas que están en silla de ruedas, tenemos cantidad de casos. Fueron una tentativa. Esa persona es víctima, ¿verdad? Pero no fue femicidio porque el asesino no logra asesinarla. En el tema específicamente, el tercero me decía, son Muerte violenta. muertes violentas. Es porque entre las muertes que se dan, ¿verdad? Es una Femicidio. muerte, no es un asesinato, no. Ese no es un asesinato, es una muerte. ¿Qué quiere decir? Que esta mujer puede, dentro de un accidente, ¿verdad? Entonces, violento, dentro de una situación violenta, no fue por femicidio, pasó algo en ese momento, esa mujer estaba en ese lugar y así, igual que cualquier hombre, ella queda involucrada en una cifra de muerte violenta. Lo único que hace es que dentro de muerte violenta, hombres y mujeres se le divide, pero no quiere decir en ese momento que sea un crimen de odio. Y yo me atrevo a hablar de crimen de odio como lo hablamos, como se habla en otros países, En otros ¿verdad? países, sí, claro. Sí, esa sería la gran diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, hubo una balacera, murieron 3 hombres, 2 mujeres, entonces llega al tema específicamente de muertes violentas, pero no quiere decir que esa muerte es porque el objetivo era una mujer por el hecho de ser mujer. El femicidio es un asesinato por el hecho de ser mujer. Te odio, siento que tengo razones para quitarte la vida, te la quito. Eso es un femicidio. Señora directora, hay dos preguntas que le quería hacer. Una tiene que ver con un caso que se registró en estos días, en este fin de semana, de un abuelo que supuestamente abusó de su nieta y que tenía HIV. No sé si usted tiene esa información. Y segundo, estos días de fin de año, de fiestas navideñas, la mujer parece ser más vulnerable a este tipo de actos de violencia. ¿Qué hacemos en este caso, por ejemplo? Mira, Y si sabe de este caso del abuelo con la niña. en el caso, esa es una investigación que está abierta, que se dio en el área de Soná. Y yo Ujú. tristemente quiero decirle a la ciudadanía ¿Usted que sabe de ese tenemos, caso? lo que conozco está todavía en investigación. El Lo que yo abuelo te abusó de la niña y tenía VIH, ¿es cierto? es lo que nosotros manejamos también, es la misma información. Hasta ahí es lo que nosotros manejamos hasta este momento. Ok. ¿Qué yo te puedo decir? Esta es una noticia. Sin embargo, las violaciones a menores de edad ha aumentado y también ha disminuido las edades. O sea, la cantidad de niños abusados son abusados por sus propios familiares. Por sus Cuando nosotros hablamos, abuelos. sí, no solamente por sus abuelos, tíos, primos, padres, padrastros. Mira, el tema de las violaciones, eh, lo que más llama la atención es que los abusos, las violaciones sexuales a menores de edad, específicamente a menores de 14 años, no se da por desconocido, se da por alguien que conoce a la víctima, personas cercanas, personas en las que la familia confía, un hermano, un primo, un tío, un abuelo, un amigo de la familia. Los niños están constantemente en situación de riesgo. ¿Y cuál es la gran diferencia entre un adulto y un niño o una niña? Es que ese adulto puede no tener una conciencia
clara de que es víctima de violencia, pero en la mayoría pero la situación real es que cualquier adulto tiene derecho a ir ante una autoridad competente e interponer una denuncia. En el caso de un menor, su vulnerabilidad es mayor, porque no tiene dónde interponer una denuncia, porque está amenazado muchas veces de muerte, porque no entiende que lo que se está cometiendo contra él o contra ella es un delito, y porque lo más triste es que en medio de cómo se le daña su infancia, cómo se violenta a través del abuso sexual a esta persona y se le marca para siempre su vida, esta persona no entiende el cómo alguien en quien confía le hace todo esto. Entonces, yo primero quisiera hacer un llamado a los padres, madres, tíos, tías, abuelos y a toda la ciudadanía que estemos realmente muy al pendiente de con quién estamos dejando a nuestros niños. Nos acostumbramos por la necesidad a dejarlo con el vecino, con la vecina, con el hermanito adolescente, con el primo, la prima adolescente, y tenemos que tener mucho cuidado. Este es parte de la realidad que viven los niños, y estamos hablando, en este caso, estamos hablando de que se dio en el área de Soná, pero hay otras áreas del país donde me llama poderosamente la atención que el 90% de las violaciones denunciadas, porque no sabemos las que no se han denunciado, las que no se han dado cuenta o las que la familia ha ocultado, siendo entonces también cómplices de ese delito. La mayoría de las veces lo terminan encubriendo por el hecho de que son personas allegadas y no denuncian este delito de abuso sexual, de violación específicamente. Esta es parte de la realidad que vivimos. Y para cerrar el comentario, hay áreas en este país donde el 90% son violaciones de menores de 4 años. Qué horror. El 90%, esto es una realidad que estamos viviendo todos los días. 90%. Sí, el 90% de las violaciones son niños y niñas menores de 4 años de edad. Entonces, yo hace poco he ido a una comunidad en el mes de octubre, específicamente el día 12 de octubre, donde estaba frente a 105 representantes, 90 representantes de corregimiento, y conversaba sobre este tema. Y te voy a decir también que sin el mayor ánimo de apoyo a buscar alternativas para este tema. Y hablaba yo en ese momento de la alternativa que estábamos proponiendo para arrancar en el 2022 con un programa llamado Comunidades Unidas contra la Violencia Doméstica, porque nosotros no, como INAMU, como Instituto Nacional de la Mujer, nuestro único objetivo no es identificar solamente la violencia que efectivamente se da contra la mujer, sino comenzar a concienciar a las comunidades sobre toda la violencia que se da de manera doméstica, donde niños y niñas son violentados, y que entendamos qué es un delito y cuándo debemos poner una denuncia nosotros, ¿no? Entonces, esa es parte de la realidad. La segunda pregunta que me hiciste, disculpa. Las fiestas de fin de año tienden a ser más violentas, sobre todo contra la mujer. ¿Qué hacemos para que lleguemos a esos hogares y le digamos a la mujer qué hacer cuando se enfrenta a una situación como esta? Mira, en el hogar que se vive violencia, se vive con droga, sin droga, con Fin alcohol, de sin año, no fin alcohol. de año, sí. Fin de año, no fin de año. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que hace diferente el desenfreno? Personas que no, o sea, cada quien debe identificar cuando su cuerpo, así como cuando tú comes y tú dices, ya yo estoy lleno, la persona que liba debe entender, ya yo me tomé 5 cervezas, hay quienes con una cerveza su cuerpo de inmediato se ve alterado, hay Claro. quienes dicen, no, es que yo puedo tomar más. Lo primero que cada persona debe aprender a identificar es su cuerpo, pero esto te dice, mi lectura, la primera lectura que yo te puedo hacer es la cantidad de personas que están buscando un escape a no sé qué, y que lo único donde encuentran satisfacción es el licor, al punto que desean ahogarse en él. Y encontramos a una gran cantidad de la población. ¿Por qué? Pueden haber una gran cantidad de factores sobre el tema del abuso de sustancias lícitas e ilícitas, pero en este sentido lo que yo te puedo decir es que veo una cantidad de gente
buscando escape, pero que no encuentra otras alternativas saludables para buscar escape. Mientras tú ves a otras personas que deciden bailar en familia, ves a otros haciendo deporte, ves a otros leyendo, hay quienes no encuentran otra alternativa. Entonces, es preocupante este tipo de situación. Habrán chicos que se dedican a los videojuegos, pero en el tema del licor, esto no es un tema que tenga edad, no es un tema donde podamos decir que solamente es la juventud, no, estamos hablando de conductas aprendidas, de personas que aprendieron como única alternativa el tema de libar en exceso. Y estas personas son violentas antes de libar. El detonante en su momento que va a afectar a un hombre, a una mujer, a ese niño cuando ellos regresen al hogar, a esa adulta mayor o a ese adulto mayor en su casa cuando ellos regresen al hogar, es el licor. Entonces tú escuchas la excusa de que no, lo que pasa es que eso fue porque tomó. No, esa es una excusa. Esa persona ya es violenta. Esa persona lo que termina es inhibiéndose y termina hasta asesinando a un hombre o una mujer, porque esa persona es violenta. El que es violento, cuando toma, se alteran sus sentidos, sí, pero esa persona ya era violenta. Usted ve a alguien, esta persona que toma, que se duerme, que todo el mundo hace chiste, la persona tranquila. Entonces, cuando nosotros vemos el tema de los casos de violencia, yo lo primero que te podría decir es que no esperemos, como consejo a las mujeres, que se den estas fiestas donde lo que se altera es el temor. Tengo miedo, y es lo que nos encontramos en la atención a las mujeres víctimas de violencia. Fíjate, después de Día de la Madre hay un bajón, no hay atención. En el INAMU bajan mucho las atenciones después del Día de la Madre, hasta Navidad. Después de Navidad, ustedes dos pueden estar seguras, Mirna y Alexandra, que el aumento de atención va a subir en el Instituto Nacional de la Mujer. Mujeres recurriendo a nosotros para hablar de esta situación, para buscar asesoría sobre el tema específicamente de la violencia que han vivido en estas fiestas. Pero esta es una constante todos los años, pero cuando tú analizas la situación, es una violencia que viven todos los días dentro de esas cuatro paredes. Y cuando ponen la denuncia es porque sienten que la vida de sus hijos, sus hijas está en riesgo. Wow, me quedo sin palabras cuando escucho estos testimonios, Mirna. Y No cuando sé tú. escucho, por ejemplo, que el 90%, o sea, Uf. son porcentajes alarmantes realmente de lo que ocurre en nuestros hogares y ojalá este mensaje de la directora Linamu llegara a esos hogares, Alexandra. Claro que sí, gracias, directora Nelly Herrera, directora del Instituto Nacional de la Mujer, Saludos. haciéndonos un balance de la situación de este año. La verdad es que son situaciones críticas, son realidades difíciles, pero de las cuales tenemos que hablar y tenemos que decirlo por muy difíciles que sean, porque es lo que está ocurriendo. Y que siempre se puede buscar ayuda, Alexandra. Siempre hay albergues, siempre está el INAMU, siempre están las líneas telefónicas para buscar esa ayuda necesaria. Claro que sí. 7:37 minutos.